Y ahora tenemos la oportunidad de charlar, quien para mí es uno de los periodistas prestigiosos que tenemos en la provincia de Buenos Aires por toda la carrera que ha tenido y cómo se dedica él a asesorar, con Roberto Anselmino. Roberto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo muy bien. Saludos a la gente de Navarro. Gracias por estos minutos, gracias por la posibilidad de charlar un poquito con vos. Así es. Una de las cosas que más importantes, aprovecho la oportunidad en el inicio, porque seguramente después en la charla me voy a olvidar, es que después mandarme los buenos lugares, las buenas recomendaciones tuyas sobre los mejores chacinados y los mejores quesos de la provincia de Buenos Aires y por qué no de la Argentina. Después lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Roberto, antes de arrancar con la política, con la pandemia, con la vacunación, con las PASO y todo lo demás, yo quiero plantearte dos cuestiones, ¿no? Que son diferentes, pero que tienen que ver con nuestra actividad diaria. Yo digo en mi caso comunicador social porque no tengo título de periodista. Ejerzo esto que es informar a la comunidad en forma artesanal, pero hablar un poquito de más que una profesión es un oficio, acordate. Exactamente. O en el caso mío en forma amateur, ¿sí? Esto siempre me gusta aclararlo. Pero hay dos cuestiones que te quiero plantear a vos que tienen que ver con dos noticias o dos cuestiones que las quiero plantearte. La primera, se ha conocido el fallo contra el dueño de la agencia Nova, donde le han dado 25 años de cárcel en suspenso. O sea, 25 días. ¿Cuál es el límite entre la libertad de expresión, y lo que uno debe informar y lo que uno debe decir? En las redes sociales, calculo que vos has tenido oportunidad también de verlo, hay un periodista llamado, no sé si es periodista, Santiago Cunio, que tiene un programa donde realmente lo escuchás un segundo porque no podés escucharlo más, porque más allá de que uno esté o no a favor o en contra de un gobierno, ante todo el respeto de las instituciones y el respeto de las personas que ocupan esos cargos institucionales. Sí. Empecemos, ¿qué te parece con la agencia Nova y con su dueño Mario Casalón, que recibió esa sentencia de 25 días en suspenso más una probation? Por supuesto, hay que diferenciar algo. La comunicación no es todo. No, uno cuando habla comunica, o en las redes sociales se comunica. Por eso, en una acción de comunicación se habla de acción en 360 grados, que implica la prensa, que implica marketing, que implica publicidad, que implica, es decir, un montón de cosas que tienen que ver con lo que hacemos todos los días. Cualquiera de nosotros, cuando habla, comunica. Pero cuando uno profesionalmente está comunicando en el subsegmento prensa, lo que tendría que ser la parte informativa, lo que es el periodismo, uno puede según seguir una línea editorial y hasta exagerar o minimizar una información, pero nunca mentir. Uno puede dejar de publicar cosas simplemente porque pertenecen al ámbito privado de las personas. Y por el otro lado, uno lo que tiene permitido publicar, si es un medio sensacionalista, ser sensacionalista porque la base apunta a un target, pero lo que no se puede hacer es faltar a la ética. Y cuando uno utiliza un medio de comunicación como una forma de apretar
con fines políticos o con fines monetarios, ya está faltando a la esencia, que es la ética periodística. Y cuando se falta la ética periodística, lo que se hace es atentar contra la legitimidad de informar con la verdad. Por supuesto, toda publicación, todo lo que nosotros leemos y consumimos no es objetivo en sí mismo. No podemos hablar de una objetividad pura porque cuando informamos pasa por nuestro cerebro, que es subjetivo. De hecho, hasta cuando se designa el número de página que le corresponde, o en qué lugar de la web, o en qué lugar del noticiero, si vamos a tocar este tema o no, en un programa de radio, estamos siendo subjetivos porque le estamos dando importancia a una noticia y a otra no. Y la forma en que también la presentamos, también somos subjetivos. Pero esa subjetividad también tiene que ver con nuestra editorialización, con nuestra forma de interpretar la realidad. Y no tiene una falta de ética. Por el contrario, es ético. Es una información filtrada por un ser humano. No es información dura. No existen los datos duros de por sí. Pero cuando uno esa subjetividad la exacerba con otros fines que no sean el de informar, entonces lo que se está atentando es contra la credibilidad del propio sistema de información. Y eso nos lleva a que se produzca un potencial divorcio entre aquellos receptores de información y los emisores, que somos los periodistas. Por eso yo creo que hay que aislar a estos grupos que no los llamaría periodistas, y bueno, tratar en lo posible de, cuando uno recibe, entre comillas, una apretada, o sin las comillas, denunciarlo tranquilamente, porque es lisa y llanamente un chantaje, es una extorsión. Sí, me quedé un poco con el tema eso de que uno tiene que tener una mirada completa, una mirada absoluta sobre el tema, pero obviamente que uno le da la impronta, ¿no es cierto?, de su carácter, de su forma de ser, y a su vez también de lo que puede pensar. Sí, a ver, un medio de comunicación que hizo escuela sobre... Te voy a dar dos grandes ejemplos de la historia de los medios de la Argentina. Sí. Uno es el diario La Opinión, donde había una amplia diversidad ideológica en su plantel de periodistas, y los periodistas intentaban, y muchas veces lo lograban, ser primero periodistas que ideólogos. Entonces su ideología la dejaban afuera y entraban al diario como periodistas puros. Por supuesto, no pueden dejar toda la ideología afuera, pero respetaban la línea editorial del diario, y a su vez a Timerman, a Jacobo Timerman, uno de los grandes hacedores del periodismo argentino, que hizo escuela y formó a grandes periodistas que hoy muchos de ellos son reconocidos, algunos ya están jubilados y otros ya partieron, pero la realidad es que Jacobo aprovechaba ese mosaico estilo damero, ese piso de información damero donde había diferentes tonalidades, y su diario era abierto precisamente a una información que pasaba por la subjetividad, tal vez mínima, pero subjetividad al fin de sus propios escribas. Entonces, eso era lo bueno del diario. Y otro medio que yo recuerdo que tenía totalmente una libertad absoluta en cuanto no tenía una línea editorial, o mejor dicho, su línea editorial era la libertad total, que era la revista Humor. La revista Humor se caracterizó porque tenía periodistas
en las antípodas de la ideología, y uno era radical, el otro era peronista ultranza, había gente de izquierda, había gente, eso sí, se respetaban mutuamente y cada uno tenía su sección. Y realmente era hermoso leer una revista con humor, porque había una noticia tocada desde diferentes ángulos y visiones, era mucho más enriquecedora que tomándola desde un solo ángulo. Entonces, yo recuerdo que la revista Humor fue algo así como un aire fresco que se respiró durante la dictadura militar, y que fue también de alguna forma una base para lo que fue luego el periodismo argentino después de la recuperación de la democracia. Bien. Roberto, otro tema que te quiero plantear, que inclusive lo estuvimos medio hablando por mensaje y lo estuvimos charlando, es esto, que inclusive vos también motivaste una nota que las publicaste en tus medios, que yo también lo quiero reflejar esta noche a través de la radio y a través del canal para que la gente pueda conocer estos conceptos. Es esta situación que nos ha producido la pandemia y que hace que lamentablemente se estén naturalizando las cosas, y esto lo digo fundamentalmente por ahí las movidas de la gente en la calle o los festejos que se hicieron por la obtención de la Copa América en el medio de una situación epidemiológica y donde en 5 días es el Día del Amigo. Vos sabés que eso lo va a ser tema de mi próxima columna en el diario, y está bien, no es un diario nacional y un poco la historia es de que volvía al periodismo, aunque uno nunca se va del periodismo realmente. Estoy en Entre Ríos, en la ciudad, en Gualeguay, Entre Ríos, por más que soy platense, donde estoy radicado acá y soy editorialista del diario local, un diario centenario, lo cual me da cierto orgullo porque estoy escribiendo en el diario de la ciudad de mis raíces. Entonces me da un orgullo, y más orgullo me da cuando me entero de que las notas mías mueven bastante el avispero. Va a ser el tema de esta editorial, que tiene que ver con, que ya venimos tocándolo, que es la naturalización de las muertes que produce la pandemia. Y claro, esa naturalización lo que lleva al ser humano es a negar la realidad. Te doy un ejemplo para luego continuar con una explicación un poco más académica. Hoy yo estuve hablando con la viuda de un amigo que falleció por COVID. Él era abogado, vivía en Junín, muy querido, es un amigo de hace muchos años. Estuve hablando con la viuda, a la cual conozco previamente a quien fue después su marido, que también antes de casarse fue amigo mío, es decir, es amigo de la juventud. Y media hora esta persona estuvo llorando en el teléfono, hablándome de su desgracia, de cómo se le fue el amor de su vida, con quien compartió décadas en poco tiempo, con un montón de proyectos, porque él era joven, él era más joven que yo, él tenía 55 años, y yo estoy en los 59, era una persona joven y con 2 hijos hermosos, y ahí tenías el drama, ¿no? Y ese mismo drama es el que vive, por ejemplo, y que ven la muerte de cerca, los médicos, enfermeros y personal paramédico y, ¿por qué no?, el de maestranza, lo ven en las unidades de terapia intensiva, con un 57% promedio de fallecimientos de pacientes que entran a terapia intensiva, un poco más del 40% sale vivo. Y ven la realidad todos los días y medio que le produce
un rechazo a toda esta negación de la gente, que no es solamente reunirse para festejar no sé, el triunfo de Argentina en la Copa América, o hoy, por ejemplo, que estaban todos protestando en la Estación Constitución porque no había trenes por un piquete en la estación Costecchi, Chatillán, la ex estación Avellaneda de Viña Roca, sino que sucede todos los días, sucede con reuniones sociales, que las multiplicás por miles en todo el país, reuniones sociales que van desde el cumpleaños de un hijo hasta un asado simplemente porque para ver un partido de fútbol o para ver un video, para reunirse, negando totalmente la realidad. Ahora, ¿es irresponsabilidad? Sí, es irresponsabilidad. Ahora, ¿es irresponsabilidad consciente o es inconsciente? Y uno empieza a ver que entonces hay un serio problema de salud mental. Un serio problema que tiene que ver con la salud mental de la gente que está atravesando una crisis, que pasa por la desesperación. Fíjate vos, hace poco más de un año estábamos todos con la cola entre las patas esperando que llegue la primera ola y aplaudíamos a las 9 de la noche al personal sanitario, y había gente que hasta tenía pánico de que en su edificio viviera una enfermera o un médico y ponían carteles, andate porque no vas a matar a todos, y lo que soy, a nadie le importa nada. Sí, es más, Entonces, no sé si recordarás, Roberto, que en los primeros casos de infectados hasta se los perseguía, hasta se le tiraba piedra en las casas. Es decir, los primeros infectados le pasaban muy mal. Sí, había como ¿cómo fue el día o la noche de los cristales rotos? Parecida a lo que hicieron la Alemania nazi, porque iban los negocios a romper la vida de los judíos. Bueno, acá era lo mismo, había una persecuta, acá hay COVID, marcaba las casas, y hoy es totalmente diferente, son 180 grados. ¿Por qué? Porque la sociedad pasó de hacer una cuarentena, ¿no?, a cansarse, a tener problemas, a perder el trabajo, a la angustia, al hecho de... Entonces fue pasando por diferentes situaciones hasta que llega un momento en que, por una defensa psicológica, niega la realidad y piensa piensa algo que es impensable. Ahora, todo el mundo sabe que se va a morir, pero nadie piensa de que se puede morir en 1 hora, 2 horas o mañana. ¿Entendés? Eso es algo impensable para el ser humano. Entonces, nace ese pensamiento: yo le voy a ganar al COVID, el COVID no me va a ganar a mí, yo sigo haciendo mi vida, ya estoy cansado. Y bueno, esto es parte de una enfermedad social. Es parte de una enfermedad social que es colateral al COVID. El COVID no te afecta únicamente los pulmones. La pandemia en sí es una crisis que nos afecta a todos. Y únicamente aquellos que están en constante contacto con la realidad, o aquellos que le tocó vivir la muerte de un familiar, de un padre, de un abuelo, de un hermano, de un hijo, mantienen ese respeto hacia esta pandemia y se cuidan. El resto es como: a mí no me va a tocar. Es una reacción que tiene que ver con la falta de salud mental. Y eso está... A ver, la última columna que publiqué sobre esto decía, por supuesto que no son columnas que uno opina por opinar. Uno, cuando hace una columna, una editorial, se asesora, habla con especialistas, Y una de las cosas que me decía una asesora de la OMS y de la OPS era que no aprendimos de la historia de las pandemias. Y cuando se creó un organismo de las Naciones Unidas, claro, no recuerdo el nombre,
pero no importa, una de las cosas que se decía fundamentalmente, que en las crisis fundamentalmente lo que hay que cuidar es la salud mental de la población, de la sociedad, porque es la que se va a ver afectada. Bueno, esto fue en la otra columna. En esta columna lo que voy a tocar fundamentalmente es qué es lo que se debió hacer y se debe hacer para mantener la salud mental de la gente, de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa salud mental y todavía no estamos vacunados todos, por más que digan, claro, como por más que digan, mira, dice Kicillof, tenemos 69 distritos, o no me acuerdo el número, pero creo que estaba en ese orden, 69 distritos protegidos, donde la mayoría tiene una sola vacuna, o sea, una sola dosis. Te viene una tercera ola con la cepa delta o la cepa epsilon, que está con una mínima circulación comunitaria en el país, que es la llamada cepa andina, que es del año pasado y que no se ha diseminado porque la cepa dominante ha sido la Manaus. Pero si llega a colocar eso, olvídate, con una sola dosis no hace nada. Necesitas las dos dosis. Y para lograr una inmunidad de rebaño para este tipo de virus necesitas el 80% de la población inmunizada, pero inmunizada totalmente. Entonces, en cualquier momento puede llegar a ocurrir esto. Ahora bien, esto es la realidad, ¿no? ¿Cómo vas a seguir preparando a la gente? Y con comunicación, fundamentalmente hoy hablábamos de la comunicación, hablábamos de lo que tiene que ver, lo de que el tema del caso de Agencia Nova, y acá la comunicación, y esto lo estaba hablando con el doctor De Rosa el otro día, lunes, hablé con De Rosa, decía, la comunicación es importante, estamos en una guerra contra un virus, y en una guerra, en el caso de una guerra bélica, en un conflicto bélico donde hay armas, donde hay tanques, aviones o como quiera llamarlo, hay dos ministerios importantes en un gabinete: el Ministerio de Defensa o Ministerio de Guerra y el Ministerio de Propaganda o el Ministerio de Comunicación. Eso en la Segunda Guerra Mundial Goebbels lo sabía muy bien y tenía una importancia estratégica, pero también lo sabía Churchill. Y Churchill logró a través de la comunicación mantener la moral alta del pueblo británico durante el tiempo que duró la batalla de Inglaterra. Fundamentalmente la moral de los londinenses, teniendo miles y miles de muertos con días enteros, 24 horas siendo bombardeada Londres. Entonces, acá lo que no hay es una comunicación unidireccional y que sea coherente. Vos no podés tener, una de las cosas que se dice, y por lo menos son varios los especialistas que han coincidido en salud mental, de que el gobierno se rodea únicamente de infectólogos, ¿no? Se rodea de infectólogos y no hay ningún sociólogo, no hay ningún psicólogo social, no hay ningún psiquiatra, no hay nadie que pensó en la salud de la gente, en las consecuencias de un encierro, en las consecuencias de la ansiedad de perder el trabajo, en las consecuencias de que tengas que cerrar tu negocio porque te obligan a mantenerlo con las persianas bajas y por lo tanto no vendés, a la crisis económica que viene derivada, que ya venía de antes, pero ahora se agrava con la pandemia. O sea, nadie nos preparó psicológicamente para enfrentar la dureza de una pandemia. ¿No es así? Y no solamente eso, las contradicciones, los mensajes contradictorios, los mensajes de que, De Rosa me daba un ejemplo, muy válido. Me dice, ahora por ejemplo con la bajada del río Paraná, ¿no? Entonces va a prefectura, va alguien que vive en una isla y le dice, mira, está bajando el río Paraná, evacuá porque está bajando y vos no vas a tener para vivir, no vas a poder pescar, vení, subí, listo. Traes la cosa que puedes, te llevamos a un lugar seguro, te vamos a dar de comer. Eso es un mensaje, ¿no? Eso es un mensaje claro.
Vení, subí y salvate. Eso. Ahora, si vos vas y le decís, no, como existen 2000 tipos de mensajes hoy con la pandemia. Mirá, bajó el río, pero resulta ser que ahora está lloviendo en el Mato Grosso, entonces puede ser que aumente el nivel del río, entonces ahí sí te salvás, pero si no te sacamos ahora, el tipo empieza a dudar, dice, mirá, no sé, al final si va a subir o no va a subir al río, mejor me quedo, no me voy, no voy a abandonar mi casa. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hubo un montón de mensajes que se contradecían entre sí. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la llegada de la Sputnik y no pensar en que íbamos a tener este problema, cómo iba a afectar a la población el problema de que no iba a haber segundas dosis. Ese es un ejemplo. Y esto no es hablar mal del gobierno, es simplemente decir, bueno, cometieron ese error, muchachos. Lo otro es todo lo que tiene que ver con... por ejemplo, hablaste de la Copa América, pero suponete, la gente venía cuidándose, y venía así, no seas tonto, no salgas, no, cuídate, no, usa doble barbijo, y me voy al supermercado, llegabas al supermercado, le ponías alcohol a todo lo que comprabas, desinfectabas hasta la bolsa del supermercado, Sí. te lavabas la mano 3 veces y encima te echabas alcohol, te rociabas, como mi esposa hacía, por ejemplo, llegaba, se ponía y se rociaba en el pelo, alcohol bajado al 70%, se rociaba por toda la ropa, creo que usaba más alcohol que agua. Y sin embargo, un día se muere Maradona y se acabó toda la cuarentena. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La otra, estábamos, te obligan a usar el tapabocas, pero resulta ser que, y esto me lo dijo, le mandé una vez una foto de una reunión donde le pregunté a una infectóloga, digo, Silvia, y decime, ¿esto está bien o está mal? Dice, no, esto está re mal. Es una persona hablando que se sacó el tapabocas, están todos, no sé si hay ventilación cruzada, pero están a menos de 1,5 metros las personas, entonces esto... Y me dice, vos no sabés la cantidad de fotos de funcionarios del gobierno que he visto en los diarios, y la foto, la imagen comunica. Quien te está pidiendo que te pongas un barbijo, no aparece con el barbijo puesto. Lo viste el año pasado en esa cena, creo que fue en Jujuy, con Evo Morales, todos reunidos, uno al ladito del otro, cenando. No, estaba el presidente, estaba Evo Morales y estaba un grupo de personas, todos sin barbijo. Entonces, tenés que dar el ejemplo. El mensaje tiene que ser único y coherente, no podés. ¿Por qué? Porque cuando das mensajes cambiados, lo que estás afectando es la credibilidad. Y cuando afectas la credibilidad, la persona empieza a hacer lo que le parece. Entonces dicen, me están mintiendo, no es tan así. Empieza a pensarlo pero inconscientemente. Y es así después donde, voy a tomar unos mates, con un amigo hace meses que no lo tengo, y el amigo tiene COVID y termina uno contagiándose, el amigo se salva y uno termina muriéndose. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, No, gracias por haber abusado de tu tiempo. No. Espero haber sido claro. Ya vamos a volver a hablar porque tenemos que hablar del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y ahí tenemos que hablar de ollas a presión y fuerte calor. Realmente es... uno está mirando y dice, vamos a la PASO, pero va a haber PASO realmente. Si viene una tercera ola, habrá PASO, y sin embargo están todos manejándose. Bueno, lo bueno es que por lo menos están pensando en una democracia y liberaron a todos, que es mucho más sano que el hecho de terminar negociando tras bambalinas listas únicas, donde al final adentro parece una bolsa de gato donde todo se pelea. Muchísimas gracias, Gracias, Roberto. Un beso grande a todos. Gracias, Chau. muchas gracias. Chau. Gracias, Bien, estábamos escuchando ahí a Roberto Anselmino,
prestigioso periodista de Ciudad de La Plata, trabajó en el diario Hoy, en la revista Noticias, consultor, asesor de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires en materia de comunicación, charlando un poco con nosotros en